Hace poco más de 2 décadas, el mundo se despidió de Eulalio González, ampliamente conocido como Piporro, una de las figuras más entrañables y carismáticas que marcaron una época en la radio y el cine nacional. Sin embargo, antes de partir, Piporro compartió una revelación que dejó a más de uno sin aliento, relacionada con una figura igual de icónica, su amigo y maestro Pedro Infante. Lo que en apariencia era una relación estrictamente profesional entre ambos, escondía una conexión mucho más profunda y significativa. Pedro Infante no solo fue un colega para González, sino un verdadero apoyo en su trayecto artístico. Fue su guía, su padrino, y el empujón que necesitaba para alcanzar el estrellato. Pero detrás de esa admiración mutua se ocultaban secretos que jamás salieron a la luz por completo. En este relato, vamos a sumergirnos en el poderoso vínculo que los unía, en cómo la influencia de Infante transformó el destino de González y en las verdades ocultas que siguen despertando dudas sobre la trágica muerte prematura de Pedro. A lo largo de los años, han surgido muchas versiones sobre lo que realmente ocurrió, pero hay elementos que solo alguien tan cercano como Piporro pudo conocer. Y aunque muchos de esos detalles se mantuvieron resguardados, su confesión final dejó pistas que nos invitan a replantear lo que creíamos saber. La historia de Eulalio comenzó en 1921 en Los Herreras, una comunidad rural enclavada al norte del estado de Nuevo León. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por constantes desplazamientos debido al empleo de su padre, quien trabajaba como agente aduanal. Esta vida en movimiento lo llevó a conocer distintos entornos sociales y culturales, lo cual enriqueció enormemente su sensibilidad artística. Fue durante estos años de constantes mudanzas que Eulalio absorbió las tradiciones del norte del país, especialmente el folclore musical que más tarde definiría parte de su identidad artística. Aunque su entorno familiar tenía en mente para él un camino muy distinto. Su padre soñaba con verlo convertirse en médico y por ello lo encaminó hacia una formación académica enfocada en la medicina. Pero González pronto descubrió que la bata blanca no era lo suyo. A pesar de obedecer durante un tiempo y estudiar contabilidad, incluso obteniendo su título universitario, no encontraba plenitud en ese camino. Fue entonces cuando se acercó al mundo de la comunicación, el cual se convirtió en su verdadera pasión. Su primer acercamiento fue en el periódico El Porvenir, con sede en Monterrey, donde se desempeñó como reportero y taquígrafo. Esa experiencia resultó fundamental, ya que le permitió desarrollar un estilo narrativo muy particular que más adelante lo haría destacar en la radio. En ese entonces, sin saberlo, estaba cimentando las bases de una carrera que lo llevaría a convertirse en una leyenda. Su ingreso a la radiodifusión fue a través de la estación XEMR en Monterrey. Allí, su distintiva voz y carisma comenzaron a brillar, y en poco tiempo captó la atención del público. Su capacidad para narrar historias, improvisar y conectar emocionalmente con la audiencia lo volvió un personaje querido en toda la región. Era 1942 cuando finalmente logró su objetivo: ser locutor oficial de la emisora, un sueño que había albergado desde sus primeros días en el periodismo. Gracias a su creciente popularidad, empezó a ser invitado a conducir eventos, festivales y hasta transmisiones en vivo de combates de lucha libre, lo que amplió aún más su reconocimiento. Su versatilidad lo hacía ideal para cualquier tipo de programa o evento. Fue durante esta primera etapa de fama que González conoció a un joven intérprete que apenas comenzaba su andadura en el mundo artístico, Pedro Infante. Aunque en aquel entonces Pedro aún no era la leyenda que todos veneramos hoy, su carisma era evidente desde el primer momento. Su voz, con una mezcla de dulzura y potencia, no pasaba desapercibida, y su personalidad sencilla lo hacía entrañable ante cualquiera que lo conociera. Infante no solo poseía talento, también irradiaba una energía que lo hacía destacar sin esfuerzo. Incluso en sus inicios, lograba emocionar con solo cantar unas cuantas notas. Fue González, ya consolidado como locutor,
quien detectó de inmediato ese brillo especial. No tardó en estrechar lazos con él y comenzar a promoverlo. Eulalio se convirtió en un aliado clave, presentándolo en distintos eventos y ayudándolo a posicionarse ante el público. Su instinto para detectar el talento fue vital, y pronto ambos empezaron a compartir escenario en diversas ocasiones. Mientras González se encargaba de animar y narrar, Pedro se ganaba el corazón de la audiencia con su interpretación y su voz única. Con el paso del tiempo, el ascenso de Pedro Infante fue imparable. Su imagen y voz se consolidaron en el corazón del público, gracias a películas inolvidables y temas que se volvieron himnos, como el célebre Amorcito Corazón. Para ese entonces, ya nadie dudaba de que Pedro era una de las figuras más queridas y admiradas de la cultura mexicana. Su presencia en la época de oro del cine nacional fue determinante, y mientras Pedro alcanzaba la cima, Piporro también comenzaba a forjar su propio legado, con un estilo muy particular que lo diferenciaba de otros artistas. Su personaje cómico, lleno de picardía y con un tono norteño entrañable, se ganó el cariño de generaciones enteras. Sin embargo, detrás del humor y las risas, guardaba en silencio la historia de su cercanía con Pedro Infante, una historia que no se atrevía a contar por completo. En los últimos años de su vida, Piporro dejó entrever que su relación con Pedro había tenido matices más profundos de lo que cualquiera imaginaba. Habló de momentos compartidos, de confidencias, y también de decisiones que cambiaron el curso de sus carreras. Y justo en ese punto es donde comienza a tomar forma una versión alternativa de los hechos que rodearon la trágica muerte de Pedro Infante. Mucho se ha dicho sobre el accidente aéreo que terminó con su vida en 1957, pero hay versiones que señalan inconsistencias y otras tantas que incluso sugieren que no todo fue tan claro como se dijo oficialmente. Piporro, sin afirmarlo, dejó pistas que podrían dar lugar a una interpretación completamente distinta de los hechos. Ahora, queremos saber qué opinas tú. ¿Crees que Pedro Infante falleció realmente en ese accidente? ¿O piensas que hubo algo más detrás de su muerte? Deja tu opinión en los comentarios, y si te interesa conocer la confesión completa de Piporro, quédate hasta el final del video porque lo vamos a revelar. Además, cuéntanos si alguna vez escuchaste hablar sobre la estrecha amistad entre estos dos gigantes del entretenimiento. ¿Conocías la historia de cómo se ayudaron mutuamente a triunfar? Participa en nuestra trivia. ¿En qué año se conocieron Piporro y Pedro Infante? Te leemos abajo. Y si estás disfrutando este viaje por la historia del cine y la música mexicana, suscríbete y activa la campanita, porque pronto traeremos más revelaciones de leyendas que marcaron época. No te lo pierdas. El actor mexicano y su encanto seguían aumentando sin freno. A pesar de haber alcanzado la celebridad, Pedro jamás perdió de vista a quienes le tendieron la mano en su trayecto, y fue justo entonces cuando le hizo una propuesta a Eulalio González que alteraría por completo su destino artístico y reforzaría aún más el lazo que los unía. Infante le ofreció participar en una radionovela titulada Ahí viene Martín Corona, un proyecto que, sin saberlo, se convertiría en la única producción radiofónica en la que Pedro actuaría. Aquella propuesta, que en apariencia no parecía extraordinaria, estrechó más la conexión entre ambos. Gracias a ella, González no solo alcanzó una mayor notoriedad, sino que también vivió en carne propia cómo su vínculo laboral evolucionaba hacia una verdadera fraternidad. La colaboración de Eulalio en la radionovela no solo le brindó un escaparate ideal para desplegar sus dotes interpretativas, sino que también le abrió las puertas del mundo cinematográfico, todo con el respaldo incondicional de Pedro. Mientras Infante se consolidaba como uno de los pilares del séptimo arte nacional, González comenzaba a construir su propio sendero, y aquel papel sería mucho más que una simple intervención. En 1952, la versión en celuloide de Ahí viene Martín Corona trajo consigo nuevos retos y oportunidades. Esta producción
representó el debut de Eulalio en la pantalla grande, quien debía personificar al célebre Piporro, un personaje mayor de aproximadamente 60 años, cuando en realidad él apenas contaba con 31. Dicha diferencia generacional generó dudas entre los realizadores. El director Miguel Zacarías no estaba convencido de que González pudiera encarnar con credibilidad al personaje, pues su juventud contrastaba con el perfil requerido. Fue entonces cuando Pedro Infante actuó con firmeza. Con plena confianza en las capacidades de su amigo, insistió categóricamente en que solo él podía interpretar ese rol. «Si él no lo hace, yo tampoco participo», habría dicho Pedro, convencido de que el espíritu del personaje solo podía reflejarlo su compañero. Ante esa determinación, el director accedió a brindarle una oportunidad a González, aunque persistía un obstáculo: su aspecto juvenil. Pedro propuso una alternativa ingeniosa: recurrir a maquillaje para transformarlo físicamente, haciéndolo lucir como un hombre de más edad, sin modificar su esencia. Esta audaz iniciativa, respaldada por Infante, permitió que Eulalio encarnara a Piporro de forma tan convincente que el personaje se convirtió en uno de los más entrañables del cine nacional. La película fue un éxito instantáneo y el nombre de Piporro quedó grabado en el imaginario colectivo del público. La trayectoria de González ascendió vertiginosamente y su trabajo junto a Pedro fue el cimiento de ese auge. En los años posteriores, participó en más de 20 largometrajes, todos ligados de una forma u otra al nombre de Infante, quien además de ser un gran amigo, siguió siendo su principal guía en la industria. Pedro siempre estuvo presente, asegurando que su carrera no solo despegara, sino que se mantuviera firme en la cima del espectáculo. La relación entre ambos artistas trascendió los compromisos laborales. Era una hermandad sincera, una unión auténtica que iba mucho más allá de lo visible en pantalla. Sin el respaldo de Pedro, tal vez González no habría alcanzado el reconocimiento que disfrutó durante los años 50. Pero, de igual modo, Infante tampoco habría llegado tan lejos sin el apoyo de aquel fiel compañero que siempre lo acompañó, ya fuera como animador, colega o confidente. La influencia de Pedro en los primeros pasos de González dentro del medio artístico fue crucial. Gracias a sus recomendaciones, Eulalio logró integrarse a producciones significativas que lo catapultaron al reconocimiento popular. Su facilidad para conectar con el público, combinada con una voz peculiar y un estilo humorístico único, le brindaron un lugar privilegiado en el panorama de la radio y el cine en México. Por su parte, Pedro Infante jamás perdió de vista a quienes lo impulsaron en sus inicios. A pesar de estar en la cúspide de la fama, Pedro seguía siendo una persona sencilla, siempre dispuesto a retribuir el respaldo de quienes lo apoyaron en sus momentos más difíciles. El papel que Eulalio desempeñó en la existencia de Infante fue determinante, y fue precisamente esa ayuda recíproca lo que permitió que ambos construyeran trayectorias que dejarían huella más allá de su época. Sin embargo, no todo en la vida de González fue un sendero lleno de aplausos y logros. Hacia el final de los años 40, mientras Pedro ya gozaba de una carrera plenamente afianzada, González tomó la decisión de dar un giro trascendental en su vida laboral. Era consciente de que su porvenir no se encontraba únicamente en Monterrey, sino en la capital del país, donde la industria del entretenimiento ofrecía mayores desafíos, pero también infinitas oportunidades. Fue precisamente en la Ciudad de México donde enfrentó los obstáculos más significativos de su trayectoria. A pesar de las dificultades, sería allí donde alcanzaría notoriedad internacional. La radio y el cine comenzaron a abrirle paso y en 1948 experimentó un punto de inflexión crucial. Audicionó para el papel de El Piporro en la radionovela Ahí viene Martín Corona, transmitida por la prestigiosa emisora XEC. Este rol representó un antes y un después, ya que su inconfundible voz y carisma conquistaron a los radioescuchas.
Gracias a este personaje, Eulalio sentó las bases que lo llevarían a consolidarse como figura del séptimo arte. Con el respaldo decidido de Pedro Infante, González se adentró de lleno en el universo cinematográfico. En 1952, la adaptación fílmica de Ahí viene Martín Corona le permitió proyectar su carrera hacia terrenos más amplios. En ese proceso, la influencia de Pedro fue más allá del set de grabación. Infante, siempre un pilar en la vida de su compañero, le brindó orientación en los complejos caminos del cine, garantizando que no le faltaran oportunidades para fortalecer su lugar en la industria. Ese mismo año, gracias a la intervención directa de Pedro, González volvió a encarnar a su personaje icónico en la versión para la gran pantalla. Este gesto no solo afianzó el legado del actor regiomontano, sino que también reforzó el lazo de mentoría y camaradería entre ambos, una relación que perduraría hasta el final de sus vidas. El paso de la radio al cine no fue sencillo para González, pero la mezcla de su talento innato y el acompañamiento incondicional de Infante lo llevaron a escalar a lo más alto. Pese a las dudas iniciales sobre si su juventud le permitiría interpretar convincentemente al personaje, la película resultó ser un éxito rotundo. Su caracterización de El Piporro se convirtió en uno de los personajes más entrañables de la época. Lo que comenzó como una adaptación radiofónica terminó por convertir a González en una figura esencial del cine nacional, colocándolo al lado de gigantes como Pedro Infante. La década de los 50 resultó determinante para el ascenso de Eulalio González. Entre 1952 y 1957, participó en más de 20 largometrajes, consolidándose como uno de los protagonistas indiscutibles de la época de oro del cine mexicano. Fue precisamente durante esos años cuando Pedro y él compartieron créditos en múltiples películas, recordadas por la complicidad que ambos transmitían frente a las cámaras. Durante ese periodo, la colaboración entre los dos artistas dejó una marca imborrable no solo en el cine, sino también en la música popular mexicana. En 1956, González obtuvo su primera nominación al Premio Ariel, gracias a su actuación en la cinta Píntame angelitos blancos, bajo la dirección de Joselito Rodríguez. Este papel fue apenas el inicio de una sucesión de logros que lo colocarían como uno de los intérpretes más versátiles del panorama fílmico nacional. Pero fue en 1957 cuando su carrera dio un salto aún mayor, al alzarse con el Ariel al mejor actor de reparto por su participación en la película Espaldas Mojadas, dirigida por Alejandro Galindo. Este reconocimiento no solo avaló su capacidad actoral, sino que también demostró que González tenía mucho más que ofrecer que su popular personaje radiofónico. El Piporro ya no era solo una figura cómica. Detrás de él había un artista capaz de encarnar una amplia variedad de emociones. Este galardón terminó de consolidar su lugar dentro del medio artístico. En ese momento, la carrera de Eulalio González se encontraba en su punto más alto. Entre los años 1958 y 1959, González encabezó 17 largometrajes en apenas un par de calendarios, demostrando así su amplia gama interpretativa y su habilidad para seguir siendo actual dentro del espectáculo. Aparte de triunfar frente a las cámaras, también destacaba como vocalista, coreógrafo, autor musical, escritor de guiones, realizador y gestor, posicionándose como un verdadero artista integral en el medio artístico. Su presencia enérgica le permitió estar implicado en diversas tareas a la vez, haciendo que su nombre fuera equivalente a triunfo tanto dentro como fuera del foro escénico. González no solo era un intérprete cinematográfico, sino también un auténtico artista de variedades que no dejaba de sorprender a las audiencias con su ingenio y simpatía. Cuando no estaba rodando, se encontraba recorriendo el país con la caravana Corona, llevando su espectáculo por todo el territorio nacional. Cada jornada realizaba 3 funciones diarias,
dejando huella en cada rincón que visitaba. No obstante, uno de los momentos más destacados en su camino profesional fue la realización y producción de su propio filme titulado El Pocho, donde asumió múltiples responsabilidades. En esta obra, no solo actuó como protagonista, sino que también fue el productor general, compositor de la música, guionista y realizador, obteniendo como resultado el reconocimiento con la Diosa de Plata por su actuación estelar. Esta cinta representó uno de los puntos más significativos en su desarrollo artístico, evidenciando que no solo dominaba la actuación, sino que además era un creador multidisciplinario. En cuanto a su vertiente humorística, González llevó su estilo a niveles insospechados. Aunque no fue el creador del tipo de comicidad que lo hizo famoso, supo adoptarla y transformarla con un sello auténtico, Su procedencia de una región conocida por su rapidez mental y tradición oral influyó notablemente en el desarrollo de su estilo personal. Fusionó el ingenio verbal propio de su lugar de origen con los sonidos y cantos del norte del país, dando lugar a una fórmula humorística irrepetible que lo hizo entrañable para el público. Esto lo consolidó como una de las personalidades más carismáticas del espectáculo nacional. Esta amalgama de comedia, música y simpatía convirtió a El Piporro en una figura emblemática tanto en el séptimo arte como en la música de aquellos tiempos. Su labor junto a Pedro Infante quedó como una de las colaboraciones más memorables del cine nacional, generando recuerdos imborrables. En diferentes producciones compartieron el encuadre, protagonizando cintas que hoy son clásicos del cine mexicano, entre ellas Escuela de Música, Los Gavilanes, Cuidado con el amor y Había una vez un marido. La conexión entre ambos artistas se percibía claramente tanto frente como detrás de las cámaras. Juntos dejaron una huella profunda en la historia cinematográfica del país, no solo por su talento individual, sino por el fuerte lazo amistoso que los unía. El vínculo entre Pedro Infante y Eulalio González fue más allá de lo estrictamente laboral, convirtiéndose en una hermandad que marcó no solo sus carreras, sino también sus esferas personales. González sentía una admiración genuina hacia Infante, no solo por sus capacidades artísticas, sino también por la sencillez y nobleza con las que siempre trató a los demás. Pedro no era simplemente un colega, sino un verdadero guía, alguien que le brindó apoyo constante en los momentos de adversidad. Esta estrecha amistad alcanzó su punto más emotivo durante un programa especial que rindió homenaje a la trayectoria y legado de Infante. Eulalio evocó ese encuentro con una mezcla de afecto y melancolía, recordando cómo, en la capital del país, fue profundamente tocado por el gesto de reconocimiento que Pedro le ofreció en público. Ese acto de camaradería fortaleció aún más su unión. En una de las entrevistas más íntimas que brindó, González narró una experiencia conmovedora donde Infante lo trató con la misma deferencia y afecto que en los primeros años de su amistad, a pesar de haber alcanzado una fama estelar. Pedro jamás dejó de recibir a sus amigos con cariño genuino, un rasgo de su carácter que González jamás dejó de valorar. Ese gesto de cercanía y calidez definió la esencia del lazo que compartieron durante tantos años. La conexión entre ambos fue mucho más profunda que una simple colaboración artística. Fue una verdadera hermandad. Una relación basada en el aprecio, la gratitud y la admiración recíproca fue el pilar sobre el que se construyó el lazo que unió a González con Pedro Infante. Esta conexión fue tan profunda que inspiró a Eulalio a escribir una melodía dedicada especialmente a su entrañable amigo, titulada El Gorgorello. Esta composición no solo reflejaba el gusto que ambos compartían por la música, sino también era una celebración del compañerismo y el afecto que los mantenía unidos. Con una letra chispeante y cargada de ritmo, la pieza capturó fielmente el espíritu alegre de los momentos vividos entre ambos. Además, esta canción sirvió como homenaje al señor Delfino Infante, padre de Pedro, quien desempeñó un papel determinante en el desarrollo artístico de su hijo. Como muestra de gratitud,
Pedro aceptó grabar el tema bajo el prestigioso sello Peerless, el cual dominaba el panorama musical en ese entonces. Esta colaboración se convirtió en una clara manifestación del aprecio y reconocimiento que Pedro sentía hacia González. Aunque la grabación original fue interpretada por Infante, Eulalio decidió incluirla posteriormente en su repertorio, aportándole su estilo característico y un sello personal que la distinguía. A pesar de las primeras críticas, González no se dejó vencer por los comentarios negativos. Estaba convencido de que su vínculo con Pedro trascendía lo meramente musical, ya que su colaboración también se extendía a la gran pantalla. Trabajaron juntos en varias cintas, como Ahí viene Martín Corona, en la que interpretaron el tema Carta a Eufemia, el cual se convirtió en una melodía emblemática del público. La química entre ellos era evidente en cada producción, y su presencia conjunta lograba cautivar de inmediato a los espectadores, dejando una huella imborrable en la cinematografía nacional. Películas como Escuela de Música y Los Gavilanes evidenciaron que lo que tenían no era solo una colaboración artística, sino una fusión creativa poderosa que le otorgó una nueva vitalidad al cine y la música mexicana de aquellos tiempos. Esta combinación artística no solo consolidó sus carreras, sino que también los posicionó como un dúo inolvidable dentro del entretenimiento nacional. Su procedencia de una región conocida por su rapidez mental y tradición oral influyó notablemente en el desarrollo de su estilo personal. Fusionó el ingenio verbal propio de su lugar de origen con los sonidos y cantos del norte del país, dando lugar a una fórmula humorística irrepetible que lo hizo entrañable para el público. Esto lo consolidó como una de las personalidades más carismáticas del espectáculo nacional. Esta amalgama de comedia, música y simpatía convirtió a El Piporro en una figura emblemática tanto en el séptimo arte como en la música de aquellos tiempos. Su labor junto a Pedro Infante quedó como una de las colaboraciones más memorables del cine nacional, generando recuerdos imborrables. En diferentes producciones compartieron el encuadre, protagonizando cintas que hoy son clásicos del cine mexicano, entre ellas Escuela de Música, Los Gavilanes, Cuidado con el amor y Había una vez un marido. La conexión entre ambos artistas se percibía claramente tanto frente como detrás de las cámaras. Juntos dejaron una huella profunda en la historia cinematográfica del país, no solo por su talento individual, sino por el fuerte lazo amistoso que los unía. El vínculo entre Pedro Infante y Eulalio González fue más allá de lo estrictamente laboral, convirtiéndose en una hermandad que marcó no solo sus carreras, sino también sus esferas personales. González sentía una admiración genuina hacia Infante, no solo por sus capacidades artísticas, sino también por la sencillez y nobleza con las que siempre trató a los demás. Pedro no era simplemente un colega, sino un verdadero guía, alguien que le brindó apoyo constante en los momentos de adversidad. Esta estrecha amistad alcanzó su punto más emotivo durante un programa especial que rindió homenaje a la trayectoria y legado de Infante. Eulalio evocó ese encuentro con una mezcla de afecto y melancolía, recordando cómo, en la capital del país, fue profundamente tocado por el gesto de reconocimiento que Pedro le ofreció en público. Ese acto de camaradería fortaleció aún más su unión. En una de las entrevistas más íntimas que brindó, González narró una experiencia conmovedora donde Infante lo trató con la misma deferencia y afecto que en los primeros años de su amistad, a pesar de haber alcanzado una fama estelar. Pedro jamás dejó de recibir a sus amigos con cariño genuino, un rasgo de su carácter que González jamás dejó de valorar. Ese gesto de cercanía y calidez definió la esencia del lazo que compartieron durante tantos años. La conexión entre ambos fue mucho más profunda que una simple colaboración artística. Fue una verdadera hermandad. Una relación basada en el aprecio, la gratitud y la admiración recíproca fue el pilar sobre el que se construyó el lazo que unió a González con Pedro Infante. Esta conexión fue tan profunda
que inspiró a Eulalio a escribir una melodía dedicada especialmente a su entrañable amigo, titulada El Gorgorello. Esta composición no solo reflejaba el gusto que ambos compartían por la música, sino también era una celebración del compañerismo y el afecto que los mantenía unidos. Con una letra chispeante y cargada de ritmo, la pieza capturó fielmente el espíritu alegre de los momentos vividos entre ambos. Además, esta canción sirvió como homenaje al señor Delfino Infante, padre de Pedro, quien desempeñó un papel determinante en el desarrollo artístico de su hijo. Como muestra de gratitud, Pedro aceptó grabar el tema bajo el prestigioso sello Peerless, el cual dominaba el panorama musical en ese entonces. Esta colaboración se convirtió en una clara manifestación del aprecio y reconocimiento que Pedro sentía hacia González. Aunque la grabación original fue interpretada por Infante, Eulalio decidió incluirla posteriormente en su repertorio, aportándole su estilo característico y un sello personal que la distinguía. A pesar de las primeras críticas, González no se dejó vencer por los comentarios negativos. Estaba convencido de que su vínculo con Pedro trascendía lo meramente musical, ya que su colaboración también se extendía a la gran pantalla. Trabajaron juntos en varias cintas, como Ahí viene Martín Corona, en la que interpretaron el tema Carta a Eufemia, el cual se convirtió en una melodía emblemática del público. La química entre ellos era evidente en cada producción, y su presencia conjunta lograba cautivar de inmediato a los espectadores, dejando una huella imborrable en la cinematografía nacional. Películas como Escuela de Música y Los Gavilanes evidenciaron que lo que tenían no era solo una colaboración artística, sino una fusión creativa poderosa que le otorgó una nueva vitalidad al cine y la música mexicana de aquellos tiempos. Esta combinación artística no solo consolidó sus carreras, sino que también los posicionó como un dúo inolvidable dentro del entretenimiento nacional